Te damos gracias por tu misericordia para nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno. Bendito eres, Abba, por tu tan grande amor para nosotros. En tus manos estamos, Señor, y te pido en el nombre de nuestro Salvador que podamos ser conscientes de tan grande amor y que esa sea la motivación de nuestra vida, de todo lo que hacemos. En tus manos estamos. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí en el nombre de Yeshua a poder hablar, Señor, y también, Señor, que todos podamos ser edificados, escuchar, que sea semilla sembrada en una tierra fértil, adecuada para dar el fruto que se tiene que dar. Todo sea para tu honor. En nombre del Mesías, Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues aunque puse el templo porque son las enseñanzas del templo, no vamos a hablar si no alcanzamos acerca del templo. Sin embargo, pues ya estoy buscando más información, ¿verdad? Y que pues podamos verdaderamente ya cerrar la enseñanza del templo, aunque es muy amplia, pero creo que el hablar de tantos tecnicismos no va a ser para nosotros en este tiempo, tal vez más adelante. Ahorita traer la esencia, toda la información que tengo es muy técnica, hay cosas que son importantes, ¿verdad? Y creo que para un futuro viaje que vamos a hacer a Israel, toda esta enseñanza del templo nos va a servir, ¿verdad? Entonces, ahí me llama la atención porque a pesar de que no me han tocado la bendición de ir a Israel, simplemente viendo videos y lo que pasa en las noticias, comprendo mucho acerca de lo que es el templo y todo lo que tiene que ver alrededor. Entonces creo que sí va a ser importante, nos vamos a tal vez a cambiar, ¿verdad? Después de haber visto tantas fotos, videos y tanto información acerca de esto, al estar ahí nos va de seguro que nos va a sorprender de todas maneras. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Me gustaría que, atendiendo a lo que hemos visto acerca de la cuenta del Homer, ¿sí? Primero quisiera tener un antecedente y que esto sea algo bien importante, ¿verdad? Que nosotros podamos abrazar esta escritura y verdaderamente ponerla por obra. Le estoy dando tanto énfasis a esto porque realmente creo completamente en ello y creo que es necesario que sí nosotros meditemos en este tema que vamos a ver. Cuando estamos hablando de la cuenta del Homer, acuérdense que hablando precisamente del templo, me voy a devolver. Cuando nosotros nos enfocamos en lo del templo, sabemos que muchos de los mandamientos que dice la palabra que tenemos que obedecer involucran todo lo que tenía que ver con el ritual alrededor del templo, así sea para sacerdotes, para el sumo sacerdote, para levitas, para israelitas, hombres, mujeres, etcétera, para extranjeros. Entonces había diferentes instrucciones, diferentes mandatos. Las sigue a ver porque la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no haya templo, hay muchas cosas que no podemos, vamos a decir, obedecer en su plenitud. Sin embargo, los principios ahí están. Por ejemplo, cuando estamos hablando de el mismo Pesaj, sabemos que Pesaj nuestro Pesaj es el Mesías, es Yeshua. Sin embargo, para todo lo que involucra a Pesaj, pues son una serie de cosas, de instrucciones que tendríamos que seguir y que no podemos hacer en este momento. Cuando estamos hablando precisamente del Homer, de la cuenta del Homer, en sí mismo no podemos hacerlo porque las ofrendas se ofrecían ¿dónde? Pues en el templo, y no hay templo. Sin embargo, estamos sacando lo que es una enseñanza esencial en lo espiritual para aplicarla a nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no cumplimos con la obediencia a la cuenta del Homer, eso quiere decir que estamos en desobediencia. No. Porque al final de cuentas en Levítico 23 lo vemos bien claro, tenemos que contar el Homer. Ahí está la enseñanza. Tienes que contar, ¿verdad? Los 50 días. Ahora, ¿podemos contarlos? Sí. ¿Podemos cumplir con entregar literalmente el grano nuevo? No lo podemos hacer. Entonces, todo esto, cuando nosotros vemos la importancia del mandamiento, todo esto debería ser nuevamente para reflexión.
Porque muchas de las cosas que sabemos que están en el corazón del Eterno no las podemos cumplir. Tuvieron que ser destruidas porque en el momento, y vamos a decir, que estuvo en nuestra administración, en manos humanas, ¿verdad? Se hizo un desastre. Entonces, eso debe de pasar para que nosotros reflexionemos. Entonces, no, pero eso es que lo hicieron ellos. No, es el mismo, es la misma manera de pensar como cuando nosotros hablamos de Adán. Exactamente igual. Pues yo no hice nada, ¿por qué estoy recibiendo maldición por la desobediencia de un hombre? Entonces, ¿verdad? Sabemos que la naturaleza del hombre que viene de Adán, ahora sí que el ADN de Adán, el hombre, está en nosotros, ¿sí? En esa forma pecaminosa, esa tendencia pecaminosa de la carne a no quererse someter a la ley de Dios. Bueno, ¿dónde sacas eso? Pues ahí está en Romanos 7:12, 7:14, y lo dice muy claramente, ¿verdad? Que la ley, la Torah es espiritual, pero yo soy carnal. Entonces, porque soy tendido al pecado, es que no puedo cumplir la palabra, que es espiritual, la ley, la Torah. Entonces sí vemos que hay un antecedente bíblico. Entonces, en esto de la cuenta del Homer, yo lo veo como una muy buena oportunidad para que nosotros entremos un tiempo de reflexión. Todavía faltan varias semanas. Creo que no debemos de quitar el dedo del renglón. No nos cansemos, no te aburras de que sientas que es algo repetitivo. El problema está en que no estamos acostumbrados en realidad. No es que sea repetitivo. Yo creo que lo normal es precisamente eso, ¿sí? Es precisamente que nosotros tenemos que tener en nuestra naturaleza, tener esa capacidad de una meditación de la palabra diaria, todos los días. Entonces, a mí se me hace muy bueno que nosotros estamos hablando de la meditación de la palabra cuando termina el día, cuando es el comienzo del otro día. ¿Por qué? Porque a esta hora normalmente la mayoría tiene esa ventaja de poder ir a su casa, ya descansó, ya comió, la gran mayoría, y es un tiempo de meditación. En diferencia de la mañana, que todo el mundo está a las carreras, ¿verdad? Entonces, sin embargo, también sería bueno, ¿verdad? Porque la palabra también habla acerca de buscarle en la mañana, ¿verdad? Entonces, en todo esto, cuando nosotros hablamos del Homer, hemos dado un énfasis precisamente en el amor en este tiempo. Y vamos a leer la escritura acerca de lo que nos está diciendo. Vamos a empezar aquí por Ramundo. Los últimos serán los primeros, dicen. Así que adelante y pongamos mucha atención con ese verdadero interés de meditar en lo que se está hablando, y vamos a comentar, vamos a tratar de comentar brevemente. Adelante. Juan 17:26. Así es. Pues de ahí lo leyó mi hermano. Y les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor que me amaste, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Ok, entonces vemos, ¿verdad? Dice, les di a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Entonces vemos que al hablar del amor del Padre en dirección al Hijo, ¿verdad? El amor del Padre al Hijo, estamos entendiendo que es un amor muy, muy grande, muy, muy grande. Entonces, la muestra del amor del Padre hacia nosotros, al verse despojado del unigénito, del primogénito, ¿verdad? De haber despojado para que Él muriera por nosotros, es mucho, muy grande. Entonces, en el entender de qué es el amor, y es lo que hemos estado meditando, vamos poniendo esa meditación, ¿verdad? Aplicándolo a este amor. Vamos a leerlo primero para que lo tengamos presente. Vámonos a 1 Corintios 13. Yo lo voy a leer. Ahí está. Vamos a estudiarlo ahorita, ¿verdad? Pero nada más para refrescar un poquito, ¿sí? Y dice así:
13:1. Si yo hablase lenguas humanas y de ángeles y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, cosas ocultas ya reveladas y todo conocimiento, fíjense ahí qué importante es esto, aún teniendo revelación y tener conocimiento, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Este nada soy yo creo que tiene que ser de mucha reflexión, porque hay cosas que podemos considerar como algo, pero delante de Dios son nada. Sin ese ingrediente, nada es. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, que hoy nos tocaría esto. En cuanto se mete el sol nos toca el amor, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Muy bien. Entonces, en ese entendido, teniendo esto en mente de qué es el amor, nosotros deberíamos empezar a entender cuando estamos hablando, cada vez que se utiliza esa palabra, ¿verdad? Del amor que tiene que ver con ágape, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver en ese entendimiento qué es lo que se está leyendo. Para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El siguiente, Romanos 5:8. Pero Yahweh demuestra su propio amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Aún siendo Pecadores. Entonces, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro... Estos dos. Sí, pero no se ve. No se ve en la pantalla. Entonces vimos cómo el Señor sufrió por nosotros, derramó su sangre. ¿Sí? Completamente ensangrentado, ¿verdad? Al ser clavado en ese madero. Entonces vemos que cuando estamos hablando del Señor y el amor que nos tuvo, ahí lo está diciendo, pero Yahweh, es decir, el Abba, ¿verdad? Nuestro Abba demuestra su propio amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, el Mesías murió por nosotros. Dentro del plan del Eterno, del Padre, y esto es bien importante que siempre lo tengamos en mente. Hay veces que, como venimos con la mente en el sentido, pues no tan sano, demasiado cristianizado, demasiado viendo las Escrituras desde una perspectiva occidental, siempre que pensamos en el Mesías. Y no está mal en sí mismo, pero tiene que haber un balance. Porque en realidad el gran versículo de la Biblia para todo cristiano es Juan 3:16. Y ahí el protagonista del versículo, ¿quién es? Es el Padre. Así es. Porque de tal manera amó Dios el Padre, ¿verdad?, al mundo, que dio su Hijo unigénito. ¿Sí? Entonces aquí el protagonista es el Padre. En la historia de Abraham, cuando entrega a Isaac, ¿verdad?, el protagonista, ¿quién es? Pues es Abraham, que es el tipo del Padre. Y obviamente, ¿verdad?, al final de la historia de Abraham, de Isaac, pues hay otro protagonista, ¿verdad?, el que tuvo que entregar su vida, ¿verdad? Ese cordero, ¿verdad?, ese carnero que estaba enredado en una zarza. Entonces vemos, ¿verdad?, que el Padre demuestra su propio amor por nosotros, ¿sí? Sigamos. Juan 14:21. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. ¿Ok? Entonces vemos, todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Sí?
Cuando nosotros estamos hablando del amor del Padre a través del Mesías para salvación nuestra. Pero también la palabra habla de que nosotros tenemos que tener una respuesta a ese tan grande amor, ¿verdad? Y nuestro amor tiene que ver con que nosotros guardemos sus mandamientos, guardemos su palabra, le demos honor en ello. Yo creo que esto es muy fácil de entender. Cuando nosotros como padres damos instrucciones a nuestros hijos y no las acatan, ¿sí? Sentimos que nos están, pero sí, como que pateando el estómago, ¿no? ¿Quién sabe qué sentimiento tan fuerte, verdad? Y lo agarramos completamente personal, porque son nuestros hijos, los amamos con todo nuestro corazón y les pedimos cosas pequeñas y no las hacen. Entonces creo que ese sentir que obviamente se tiene que encauzar y responder en amor, porque si vemos cuántas veces el Señor nos ha pedido cosas y no obedecemos, pues la lista es bien larga, ¿no? Sin embargo, sabemos que es legítimo, es necesario que los hijos obedezcan y así dándole honra a los padres. De la misma manera, es necesario que nosotros obedezcamos a nuestro Padre Celestial, que nos ha dado al Mesías y que nos ha dado un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, una palabra para que nosotros obedezcamos, para levantar también en honor a nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a poner el mandamiento de una manera muy práctica, ¿verdad? Y que es lo que el Señor quiere para que nosotros demostremos nuestro amor para Él. Ahora aquí hay algo bien importante. Acabamos de leer en Corintios, que ahora sí que Pablo pues, nos enseña que el amor es sufrido, es paciente, no deja de ser, lleva a que tengamos fe, no es egoísta, no busca lo suyo, etc. Cuando nosotros estamos hablando de este primer amor, ¿verdad? Obviamente lo vamos a tener que poner así como el Señor lo puso en orden, porque sin hacerle la pregunta, el Mesías lo mencionó. El gran mandamiento, y lo divide en dos, como quien dice. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? ¿Sí? Que aquí tiene que ver con el Shema, ¿sí? Pero dice, el segundo es semejante. ¿Y tiene que ver con qué? ¿Lo escribí bien? Sí. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando de que nosotros el estar hablando del amor que le debemos a Él, porque es con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, añade el Mesías a la palabra de Deuteronomio de Devarim, y con todas nuestras fuerzas. Pero dice, el segundo es semejante. Al final de cuentas, vamos a tener que, ahora sí que transportar ese amor que tenemos de una manera directa con el Padre y nosotros, el Mesías, todo lo que hizo. Le quiero obedecer a podernos amar entre nosotros. Porque al final de cuentas la palabra lo dice. Bueno, pues si dices que amas a Dios, que no lo ves, y no puedes amar a tu prójimo, a quien estás viendo, entonces quiere decir que algo anda mal, que algo no es verdad, ¿sí? Entonces es muy fácil, ¿verdad? A nosotros, y más cuando hemos sido tan bendecidos, amar a Dios, amar al Padre, amar al Mesías. Se entregó por nosotros, ¿verdad? Su obediencia y todo, ¿sí? Pero hay veces que entre nosotros es más difícil, ¿sí? Sin embargo, el Señor habla de que tiene que ser así. Y siempre poniendo por el frente el sacrificio del Mesías, ¿sí? Vamos a ver. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a Él. Fíjense qué tremendo, porque habla de la revelación. Nosotros decimos que el Mesías nos fue revelado, sin embargo vemos que no amamos como deberíamos de amar. Tal vez la revelación que tenemos está muy por debajo de lo que deberíamos. En estos días pasados hemos aprendido cómo se quiere la persona del Mesías. Hay una tendencia a querer definir quién es el Mesías. Se le quiere hacer profeta solamente, se le quiere hacer hombre solamente, se le quiere hacer esto o el otro, etcétera. Hay tantos comentarios de él. Sin embargo, cuando nosotros vemos al Mesías que dice la palabra de Dios, está, creo que, lejos de que nosotros pudiéramos definir todo lo que era el Mesías.
Creo que el orgullo y la soberbia está revelándose porque queremos tener el control de algo, ¿sí? Queremos tenerlo, definirlo, cuando el Señor está pidiendo que nosotros caminemos por fe, ¿sí? Entonces, qué importante, ¿verdad?, que nosotros podamos ver al Mesías según la Escritura lo enseña. Y nosotros empezar a caminar de esa manera, ¿verdad? Porque necesitamos la revelación de Él, ¿sí? Y me revelaré a mí mismo a Él. Sigamos. Juan 13, 34. Yo les estoy dando un mandamiento nuevo: permanezcan amándose el uno al otro de la misma manera que yo los he amado. Ustedes tienen que amarse el uno al otro. ¿Ok? Entonces aquí, este mandamiento, ¿sí?, el ejemplo, ¿sí?, es el Mesías. Entonces es levantado. Porque nosotros podríamos decir, bueno, amar a Dios por sobre todas las cosas, a Elohim por sobre todas las cosas, ¿sí?, y a mi prójimo como a mí mismo. Digo, bueno, pues es que yo me amo mucho, casi todo el mundo se ama mucho, estamos llenos de ego y de soberbia y todo eso, ¿no? Sin embargo, el Señor nos está pidiendo que no lo amemos, ¿verdad? El Mesías nos está pidiendo, ya no se amen entre ustedes como ustedes mismos. Ámense como yo los he amado, ¿sí? Y entonces ahí nos quedamos así como que, ay caray. Y cuando vemos el contexto de la palabra de Dios, dice, en el contexto de la palabra de Dios nos dice que Él los amó hasta el fin, ¿verdad? Hasta la muerte aún. Puso su vida por ellos. Y no perdió ninguno, solamente aquel que ya estaba predestinado para que sea perdido. Lo vemos en Juan capítulo 13, ¿verdad? Sabiendo que a dónde iba y quién era, qué es lo que iba a suceder, los amó hasta el fin. Y es cuando se quita, ¿verdad?, el manto y se pone a lavar los pies de los discípulos. Vamos adelante. 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13. Y haga el Señor que crezcáis y abundéis en amor unos a otros y para con todos, así como nosotros también hacia vosotros, para que afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, ante la venida de nuestro Señor Yeshua con todos sus santos. Y fíjense qué tremendo, porque Pablo está apelando a que en la venida del Mesías se caracterice el grupo, ¿verdad?, la congregación, la quejilá, por el amor. Haga el Señor que crezcáis y abundáis en amor unos por otros. Es una oración que se está haciendo, ¿sí? Entonces, acuérdense qué es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es lo que dice la palabra que es el amor? ¿Sí? Entonces, una oración muy, pero muy correcta, muy de acuerdo a lo que la palabra de Dios habla, es precisamente eso, que nosotros oremos unos por otros para que podamos, ¿qué? Crecer en amor, en amarnos como dice la palabra, ¿sí? Y es todo un reto, porque nuestras vidas están tan ocupadas viendo por el bien de cada uno de nosotros, de nuestras familias, que cada vez es más difícil apartar un tiempo, ¿sí? Es una cosa bien tremenda porque la gente estamos, muy frecuentemente estamos cansados, estamos exhaustos. Es difícil abrir un tiempo más para otras cosas, ¿sí? Pero ahí es donde necesitamos la sabiduría de parte del Eterno para administrar muy bien nuestros tiempos, pedirle que nos dé los trabajos correctos en los que vamos a poder disponer de tiempo para atender lo que el Señor nos está pidiendo y amar a los demás, que es parte de lo que nos está pidiendo, pero me refiero a tener tiempo de ver la palabra, meditar en ella, orar, alabarle, etcétera. Y cada vez tenemos menos tiempo. Y es bien curioso porque creemos que si no estamos ocupados en tantas cosas, estamos perdiendo el tiempo. Y no es verdad, es un engaño. Es un engaño. Qué bueno sería que al que ustedes, todos nosotros, tengamos la capacidad, ¿sí?, de podernos sentar sin hacer nada, observando la naturaleza, meditando, leyendo la palabra de Dios, un libro que verdaderamente sea edificante, que sea parte para yo conocer más al Señor, y estar tranquilos, haciendo lo que tenemos que hacer, ¿sí?
Pero es bien tremendo, no hay la capacidad de estar tranquilos, no hay. Y necesitamos entender que tenemos que tener esa capacidad. No podemos estarnos afanando. Imagínense la vida hace 2000 años. ¿Sí? Como me decía un hermano, ¿no? Que la vida de rancho, ¿cómo era? Pues así como nos la imaginamos. Se mete el sol, se acaba la actividad. Hay una velita por ahí, se apaga la velita, a dormir. ¿Por qué? Porque te levantas a las 4 o 5 de la mañana, cuando sale el sol, ¿sí? Poquito antes. Y estás tranquilo, haces lo que tienes que hacer con calma. ¿Para qué? Para trabajar duro, pero en un espacio de tiempo que es razonable, ¿sí? Y das tiempo para otras cosas. Es necesario que nosotros administremos bien el tiempo y que veamos que realmente lo que nos ha vendido el mundo y que estamos tan afanados por obtenerlo, no es lo que Dios está esperando. No es lo que Dios está esperando. Dios te quiere con paz, Dios te quiere con gozo. No importa si no tienes un carro de un año más nuevo o si no tienes carro, ¿sí? El Señor va a proveer, pero no podemos estar viviendo y enseñando a nuestros hijos que así se tiene que vivir. Esto es algo bien importante, ¿sí? Es más, puedo confiar, yo puedo decir que si nosotros hacemos las cosas a la manera del Eterno, el Eterno va precisamente así como lo dice su palabra. Él va a añadir, porque estoy buscando su reino y su justicia. No se trata de hacer holgazanes, para nada, pero poner un límite. No hay límites ahorita. Y cada vez es menos, pues. Ese es el asunto. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. En 8 o 10 horas está bien, pero ¿qué te exige la empresa? Si no trabajas en gobierno, bendecidos los del gobierno, ¿no? La mayoría de los ingenieros y los profesionistas que trabajan en la industria, etcétera, de 10 para arriba. De 10 para arriba. 12, a veces 14, hay que hacer guardias, etcétera. ¿Sí? Me acuerdo que en la empresa en la que trabajaba, los choferes a veces dormían 4 horas. Se iban del trabajo, dormían 4 o 5 horas y se devolvían otra vez a la planta, porque había mucho trabajo y querían ganar más dinero. Claro que llegaron unos chequezotes, pero pregúntenme, ¿cuánto? Era algo impresionante. El índice de divorcio dentro de esa empresa era increíblemente alto. Todos estaban divorciados. ¿Sí? ¿Y quién era? ¿Cómo eran las nuevas parejas? Pues con la secretaria, con la cafana, con las mismas mujeres de ahí de la empresa, porque no se veían en otro lugar. Aquí en esta ciudad, que es pueblo. Ahora imagínense en las grandes ciudades. ¿Sí? No, está tremendo. Entonces, haga el Señor que crezcáis y abundéis en amor. Esta palabra de abundar es algo bien importante que nosotros la entendamos. Que abundemos en amor. En abundancia. O sea, que sobre, que sea de más. ¿Sí? Y ahí está algo bien importante. Cuando Ernesto me ofende, como yo estoy abundando en amor, lo que me pudiera hacer debería ser inmediatamente resuelto. ¿Sí? Aún me pongo a orar por él. Y él, como también abunda en amor, inmediatamente cuando comete una falta, él se va a dar cuenta, hey, no hice bien. ¿Sí? Y las cosas se arreglan rápido. Fíjense qué tremendo. Crezcáis y abundáis en amor, en sufrirnos, en tenernos paciencia, en verdaderamente ser fieles los unos con los otros. Por desgracia a veces que ni siquiera en las familias, o tal vez ya es una característica que en las familias no hay confianza, no hay fidelidad. ¿Sí? Es bien tremendo. Abres la boca y todo lo que puedas decir va a ser usado en su contra en su momento. Así que mejor quedarse calladito, ¿no? ¿Sí? Qué feo que sea así. ¿Por qué? Porque no está fundado en el amor. No está fundado en el amor. Y el Señor quiere que así sea. Y esto, el último, hay que subrayarlo. Me llama mucho la atención porque dice, para que afirmen vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, ante la venida de nuestro Señor Yeshua con todos sus santos. El hablar de 1 Tesalonicenses, estamos hablando de que el Señor ya tenía por lo menos 20 a 25 años que había sido levantado.
Entonces ya estaban esperando esta segunda venida del Señor, pero estaban esperando que la venida del Señor ellos estuvieran bien aprobados, abundando y creciendo en amor. ¿Sí? Obviamente, pues Pablo, ahora sabemos que la segunda venida del Señor, pues está profetizada y se ha esperado en muchos tiempos. Y pues obviamente hemos visto que no ha llegado, no se han presentado las cosas, no se tenía el conocimiento que se tiene ahora. ¿Sí? Hoy más que nunca podemos estar con certeza de que las cosas verdaderamente ya están en lo último. Esta palabra profética que Pablo tal vez no comprendía en su momento es la más apropiada para este tiempo. ¿Sí? Mucho más apropiada que cuando se dijo ahí. ¿Sí se me está dando a entender? ¿Sí? Entonces esto es algo que es necesario que nosotros empecemos a meditar. ¿Y qué es lo que me hace falta para yo poder amar? Crecer en amor y abundantemente. ¿Sí? Es algo bien tremendo. Yo soy primero. Yo me doy cuenta que a veces que yo no le respondo como dice la palabra a mi esposa y a veces soy áspero. No me distingo por ser el enojón o lo que sea, ¿no? Sin embargo, me doy cuenta que sí hay aspereza con el trato con los demás entre ustedes. Espero que nadie lo haya notado, ¿verdad? Pero a veces también soy áspero. En mi familia hay una manera de ser que entre nosotros hasta cierto punto es normal, ¿sí? Pero no es correcto. No quiere decir que porque esa es mi cultura, pues voy a tratar a todo el mundo así. Porque sé que hay unas mejores maneras y las mejores maneras están en la palabra y guiados por el Espíritu. ¿Sí? Es ahí donde yo tengo que empezar a trabajar en mi corazón, ¿verdad? Que permitir que el Señor trabaje conmigo. ¿Sí? Entonces tengo que ser más paciente, más tolerante. El amor todo lo soporta. ¿Sí? Entonces tengo que aprender a que sea así. Tengo que ser paciente. ¿Sí? Por lo menos yo confieso, yo sí estoy batallando. Yo sé que mi trato con los demás no es lo que debería de ser. Podría justificarme porque veo que otros tratan a sus esposas mal. Me da pena verlo. A veces así de que, híjole, ¿sí? O están en pecado o lo que sea. Pero la medida no es mi prójimo. ¿Sí? La medida no es mi prójimo. Y eso lo tenemos que entender todos. Yo no me puedo estar comparando con mi hermano que está fallando. ¿Sí? Yo me tengo que comparar precisamente como el Mesías. Y creo que Pablo es bien claro cuando describe cómo es que debe ser el trato del marido con su esposa al hacer esa analogía, ¿verdad? O esa comparación de lo que es él con su novia, con su esposa, con la que nosotros conocemos, ¿verdad? Como la iglesia, la congregación, la Kehilá Kadosh, ¿verdad? La congregación de los santos. Entonces tenemos que ver que se haga correctamente. Adelante, segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Pero voy a recibir muy bien. Por esta misma razón, hagan todo lo posible para llenar con fe, con bondad con consentimiento, conocimiento con dominio propio con perseverancia con kedushá. Santidad. Kedushá con afecto fraternal y afecto fraternal con amor. Fíjense que todas estas virtudes, fíjense en dónde culminan. ¿En qué? En amor. En el amor, así es. ¿Cómo van cada una, verdad? Como ligadas, encadenadas para culminar en el amor. Sí, adelante. Porque si tienen estas cualidades en abundancia, ellas los mantienen lejos de estar ardidos e infructuosos en el conocimiento de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Ok, entonces estamos hablando, ¿verdad? Sí, por esta misma razón hagan todo. ¿Dónde empiezan? Llenar su fe con bondad con conocimiento, con dominio propio, perseverancia, santidad, afecto fraternal y amor. ¿Sí? Aquí lo que es bien tremendo, cuando nosotros vemos estos versículos, dice, porque si tienen estas cualidades, estas virtudes, en abundancia, ellas los mantienen lejos de estar áridos, secos e infructuosos, sin fruto, ¿sí? En el conocimiento de nuestro Señor Yeshua el Mesías. ¿Qué quiere decir? Como no hay abundancia de este fruto, de estas virtudes,
que se deben de tener, pues que estamos sin fruto, secos, ¿verdad? Porque no practicamos, ¿verdad? Lo que es correcto. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, yo creo que es un ingrediente bien importante, que ahí está la semilla de la palabra, que es eterna, es poderosa. Obviamente lo hemos estudiado ampliamente, que el Señor, el Abba, ¿verdad? Bendito sea su nombre, ¿verdad? Nos habla de que el mandamiento para el pueblo expresaba su amor, su protección. Entonces la semilla está correcta. El problema está de que nosotros no podemos hacer que dé el fruto correcto, porque la tierra, nuestro corazón, no está trabajado de una manera correcta. Y el terreno, para que la semilla del el fruto, el terreno tiene que ser ¿qué? Trabajado. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando lo trabajas? Agarrarlo, darle vuelta. ¿Han visto qué es lo que pasa con el terreno cuando pasan las discas? ¿Sí? Es quebrado literalmente. Es molido el terreno. ¿Sí? Toda la tierra que está ahora sí que como compactada, densa, condensada, ¿verdad? La disca, ¿qué hace? Al pasar los discos empieza a hacerse, ¿verdad? Blanda. Se empiezan todos los terrones y las durezas a quitar. Nuestro corazón tiene que ser arado. Por ello es que la palabra lo utiliza ese ejemplo. Tenemos que ser circuncisos de corazón. Tiene que ser arado, tiene que cortarse. Tiene que cortarse, porque si no, vamos a seguir con mucho conocimiento, pero sin amor. Y por más conocimiento que tengamos, si no tenemos amor, de nada sirve. Lo acabamos de leer. ¿Sí? Entonces, por eso es que es tanto el énfasis en este tema. Dice, bueno, pues que ya sabemos que el Señor es amor y todo. Es que no basta con saberlo. Tiene que haber un ingrediente de parte del Eterno y una disposición de nosotros, ¿sí? Para verdaderamente dejarnos arar el corazón, tratar el corazón, quebrantar el corazón de piedra que tenemos. ¿Sí se entiende? Es bien importante, porque va a pasar otro año, van a pasar otros años y vamos a seguir igual, secos y sin fruto. Nos vamos a quedar igual. Es necesario que nos dejemos tratar por el Eterno. Sigamos. 1 Juan 4, de 7 al 8. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Yahweh, y todos los que aman tienen a Yahweh como por Padre y conocen a Yahweh. Los que no aman no conocen a Yahweh, porque Yahweh es amor. Porque Yahweh es amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, presumido. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza con la injusticia, mas se goza con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí? Los que no aman no conocen a Yahweh, porque Yahweh es amor. Dice que tremendo. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? A eso, amarlo con todas nuestras fuerzas. Ahorita en un ratito más nos podemos salir de aquí. Bueno, sí, es cierto todo lo que se dijo. Es verdad. Te vas a subir a tu carro y te vas a ir a tu casa y no pasó nada. Y aquí es donde entra el que nosotros tomamos una decisión. Si quieres que pase algo, o estás muy bien como estás, estás muy cómodo así como estás. Yo no sé, lo habíamos mencionado anteriormente, yo le pido al Padre, al Eterno, que tenga misericordia, porque digo, Señor, ¿qué tiene que pasar para poder subir un nivel más, para ir verdaderamente ascendiendo? Tengo que esperar otra vez a que alguien de mi familia está a punto de morir para ahora sí hincarme y llorar y clamar. Carola lo dicho muchas veces, ¿no? Por el tiempo que pasó hace 2 años. ¿Sí? Dices que eso me sirvió para poder entender que tengo que buscar al Señor.
Y nosotros estamos orando constantemente para que no estemos enfermos. ¿Quién nos dice que el Señor, como no entendemos, como no somos sensibles a Él, nos está permitiendo aún eso? Y no se trata, ¿verdad? Porque se pone el ejemplo, ¿no? Cuando están, no, que Dios no es de los que, a ver, te portas mal y te voy a mandar un cáncer para que seas humilde. No, claro que no. No estamos hablando de eso. De hecho, muchas de las enfermedades tienen que ver con nuestros malos hábitos. ¿Sí? Con el estrés, con contaminación, con cosas que son propias de este mundo que cada vez está más decadente. ¿Sí? Pero creo que es claro que las situaciones en nuestras vidas, sea enfermedad, con los hijos, en nuestra persona, todo lo que sea, tiene que ser para que nosotros entendamos que hay que humillarnos delante del Eterno. No podemos dejar pasar más. Me recuerdo cuando se pone el ejemplo de Job. Job pierde todo. Pierde el dinero, pierde el ganado, pierde sus propiedades, pierde a sus hijos. Menos a la esposa. Menos a la esposa, porque era parte del trato. Era parte de la tortura. Más bien era parte de él. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace para que se sienta lo más mal? Y en donde dice Satanás, aquí sí va a blasfemar. ¿Sí? ¿Qué tocó? Su cuerpo físico. Su cuerpo físico. ¿Sí? Y ni aún así, ¿verdad? Falló. Ni aún así, ¿verdad? Es el justo Job. Pero es bien importante entender cómo es que las pruebas nos deben de llevar a buscarle, a amarle. Sin embargo, yo le pido al Eterno que no haya necesidad de eso. Tal vez estoy pidiendo algo que no puede ser. ¿Será que somos tan duros de corazón? ¿Tan necios? Lo digo por mí, Digo, Señor, ¿sabes qué? No, yo no quiero llegar a ese extremo. Si llego a pasar por una situación, pues ok. Pero que no quede por mí el verdaderamente estarle buscando y entender que tengo que amarle. Los que no aman no conocen a Yahweh. Porque Yahweh es amor. Primera de Juan 4, del 9 al 10. ¿Quién le toca? Del mundo. Así es como Yahweh mostró su amor para con nosotros. Yahweh mandó su único Hijo al mundo para que por medio de él pudiésemos tener vida. Esto es lo que el amor significa. No es que nosotros amemos a Yahweh, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer caparar por nuestros pecados. Así es, ahí es lo que hablaban caporet, ¿verdad? Que es expiación. Mandó ser expiación para nosotros. ¿Sí? Así como Yahweh mostró su amor para con nosotros. Y esta fue la muestra de él. Mandó a su propio Hijo para que sufriera, cayera sobre él nuestro pecado y que nosotros pudiéramos entender que la paga de nuestro pecado fue sobre él. La paga de nuestro pecado fue sobre él. El nosotros poder entender bien lo que hizo el Padre es muy importante, porque no puso este ejemplo nada más así de casualidad. Apela a que nosotros seamos tocados en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en todo lo que nosotros somos, para que nosotros nos humillemos, porque el amor fue muy grande. ¿Sí? Cuando tenemos hijos entendemos eso. Y yo definitivamente, porque yo no soy el Eterno, honestamente, yo amo tanto a mis hijos que yo no los daría por ustedes. ¿Sí me explico? Yo no los daría por ustedes. Yo no sé, tendría que ser una situación demasiado difícil como para que yo tomara una decisión así. O Karina entregaría a Frida por mí. Pues es que no, me llevo a mi Frida y tal vez Dios me perdone o lo que sea, no sé qué podríamos decir, pero no, o sea, es algo bien tremendo. Dios no pudo hacer, no se le pudo ocurrir una idea mejor para que nosotros entendamos el tan grande amor que ya hemos recibido. ¿Sí? Y siendo Él inocente.
Porque yo sé que Frida es una buena niña, ¿no? Sin embargo, ¿es perfecta? ¿Nunca ha pecado? ¿O sí? No. ¿Sí me explico? Mis hijos son perfectos, pues para mí sí, pero yo sé que no lo son. ¿Sí? Él sí era perfecto. Él estaba completo y pleno. ¿Sí? ¿Sí me está dando a entender? No pudo poner un ejemplo mejor. No pudo habernos dado algo más valioso. ¿Sí? Algo que yo voy a escoger. No es para decir si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Es algo que es imperativo. Es algo que el Señor nos está demandando porque hemos recibido un tan grande, pero tan grande amor. ¿Sí? Entonces, no puede ser de que no importa, yo sé que Él me ama de todas maneras. No es así. Porque yo te amé, tú tienes que amar. Amén. Así es. Eso es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Veamos. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio 7, del 7 al 8, dice así: Yahweh no puso su corazón en ustedes los escogió porque ustedes numeraban más que ningún otro pueblo. Al contrario, ustedes eran los menos de todos los pueblos. 8. Más bien fue porque Yahweh los amó. Y está hablando de Israel. Es lo mismo, la misma naturaleza del Dios de Israel. Ahorita con el Mesías es la misma naturaleza del mismo Dios, que no vas a cambiar, que es siempre igual. Y porque Él quiso guardar las promesas que hizo a sus padres, que Yahweh los sacó con mano fuerte y los redimió de una vida de esclavitud bajo la mano de Faraón, rey de Mizraim, Egipto. Entonces vemos, ¿verdad?, que el Señor nos ha escogido. ¿Por qué? Por amor. Siempre ha sido así, no ha cambiado este asunto. ¿Sí? Sigamos. Y dice, Efesios 2:4. Adelante. Dice, pero Dios es rico en sus misericordias por su gran amor con el que nos ha amado. Por su misericordia, con su gran amor con que nos ha amado. ¿Sí? Sigamos. Efesios 3:19. Y de entender la excelencia del conocimiento del amor del Cristo, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto es bien tremendo, ¿verdad? Y de entender la excelencia del conocimiento. La excelencia del conocimiento del amor del Mesías. ¿Sí? Y de entender la excelencia del conocimiento del amor del Mesías. Como que está rebuscado, pero está tratando de utilizar las palabras con la mayor profundidad para que nosotros podamos comprender esto. La excelencia, ¿verdad?, del conocimiento del amor del Mesías. ¿Sí? Para que sean llenos de toda plenitud de Dios. No me siento pleno, más conocido, que ha sido amado de una manera bien especial. Mucho más grande que cualquier amor que pueda recibir. Eso es bien tremendo. Porque el Señor quiere que comprendamos esto así como estamos, en este momento y con las carencias que pudiéramos tener o pensar que tenemos. Sigamos. Adelante. Imiten pues a Dios como hijos amados. Condúzcanse en amor como también el Cristo nos ha amado y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Imiten pues a Dios como hijos amados. Sí. Todos los papás, ¿verdad? Siempre es como un orgullo, aunque lo digamos que no, pero cuando el hijo hace lo que nosotros, así como que, sí, nos creemos mucho, ¿no? Sí. Y el Señor está hablando lo mismo. Imiten pues al Abba como hijos amados. Sí. Para que Él se sienta, entre comillas, ¿verdad?, orgulloso, honrado, verdaderamente venerado, honrado, respetado. Sí. Como hijos amados, imitemos de Él. Condúzcanse en amor, como también el Mesías nos ha amado y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio al Abba en fragante aroma.
¿Por qué? Porque fue en obediencia, y ya lo leímos, porque fue en obediencia el que fuera clavado en ese madero, es que fue en completo amor. Qué tremendo, ¿no? Que la obediencia aquí se entienda por amor. Y la obediencia te puede hacer sufrir. La obediencia a veces vas a tener que soportarlo, vas a tener que tolerar, porque obedeces. ¿Sí? Pero eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y el ejemplo es, pues, el varón de dolores, ¿sí? Experimentado en quebranto, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Sigamos. Pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad y confianza. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad? El Padre nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. El Hijo, ¿verdad? Nos está hablando la palabra de Dios claramente, que en obediencia fue que Él nos amó. Y el fruto del Ruach que tiene que ser en nosotros, que es el Espíritu del Padre, del Eterno, de Yahweh, ¿sí? Nos tiene que dar un fruto de amor, primeramente. Es lo primero. Que el fruto del Espíritu sea amor. Ok. Vamos a ver. Cuando nosotros estamos hablando, vamos a poner otra vez aquí, Pesaj, Matzah, Bikurim, ¿sí? Y lo vamos a poner, ¿verdad? Saliendo de aquí, de todo esto, de estos festejos, en especial Bikurim, ¿sí? El Señor nos empieza a mostrar ¿sí? Aquí Shavuot, que aquí sería el 50. Ok, entonces vemos que aquí es el primer Shabbat. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Espero que se vea, pero bueno, vamos a tratar de hacer un poco más grande. Sexto y séptimo. Chaval. Sí. El Señor, nos damos cuenta que en su gran misericordia, en todo esto Él es el Cordero. Él es el pan sin levadura. Él es las primicias de resurrección. ¿Ok? Y en todo esto, el Señor nos está incluyendo para que nosotros, al Él ser el Cordero de Pesaj, nosotros estemos verdaderamente siendo injertados a través de la fe en Él, ¿sí? Al pueblo de Israel. Y aquí está demostrando todo esto, se está haciendo por amor. Lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor escogió a Israel? Porque no porque fuera un pueblo muy especial, ni porque fueran muchos, sino porque los amó e iba a ser fiel a la promesa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, de hecho esto lo debía haber hecho así. ¿Lo volvemos a hacer? No, está bien. ¿Sí? Estamos hablando de que todo esto se conoce como Pesaj, y vamos a ponerlo de una manera mejor. Todo esto se conoce como Pesaj. Y nos estamos dando cuenta que se está conectando las fiestas del Eterno, las santas convocaciones, se están conectando con la cuenta del Omer.
cuenta del hombre. Te la digo. Como vemos que todo esto tiene que ver con un ascenso, ¿sí? Vamos a poner que aquí está así. Y vamos así. Vamos en ascenso. En todo sentido, aquí tenía que ver, vamos a ponerle aquí, estas fiestas, y aquí tenía que ver con la cebada. ¿Está bien? Y aquí tiene que ver con ¿qué? Trigo. Con el trigo. ¿Sí? La cebada con una calidad más baja, pero vamos hacia algo con más calidad, con más pureza. ¿Sí? Esta es comida del pueblo y esto tendría que ver con comida de reyes. Esto tiene que ver, ¿verdad?, con salvación, con sacarnos de Egipto, con sacarnos del pecado, pero que nos está llevando a otro nivel. Cuando nosotros vemos todo lo que nosotros traemos de Egipto, y por eso tuvo que morir el cordero, ¿sí? Y que se nos enseña que tenemos que ser sin pecado, como pan sin levadura, porque esto se aplica a nosotros, y nos vamos a identificar con la muerte y con la resurrección del Mesías, ¿sí? Y que tenemos que resucitar para nueva vida. Entonces, la nueva vida que llevamos tiene que ir en ascenso. Vamos a poner una niña ahora aquí. ¿Sí? Y contentas. Tiene que ir en ascenso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos aquí a recibir instrucción. Instrucción, es decir, Torah. ¿Sí? Y vamos a recibir Ruach, que es el Espíritu. ¿Sí? Entonces nosotros nos preparamos. Cuando nosotros estamos hablando, ya sabemos, ¿verdad?, ¿qué es el pecado? Transgresión a la ley. ¿Dónde lo dice? 3:4, ¿sí? Ok, entonces cuando nosotros estamos pecando, ¿le estamos amando? No, porque ya lo vimos, ¿verdad? Sabemos que la falta de obediencia al Señor es que no le amamos realmente, nos amamos más a nosotros, estamos siendo más guiados por la carne que por el Espíritu. Entonces cuando Gálatas habla acerca del fruto del Espíritu, ¿sí? Te dice, y el fruto del Espíritu es amor, ahí él nos está dando, Pablo, toda una enseñanza acerca de lo que es la carne, ¿sí? Y nosotros vemos que cuando nosotros estamos hablando de la Torah, dice la palabra en Romanos 7, 12 al 14. Vamos a leerlo para poderlo recordar. Yo lo voy a leer. Ahí está ya. Romanos 7. Sí, amén. Y dice el 12: de manera que la Torah a la verdad es pura, y el mandamiento excelso, dice aquí, justo y bueno. 14: porque sabemos que la Torah es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí, por desgracia, desgraciadamente no hay esta revelación, este conocimiento, y creen que seguir Torah va en contra del Espíritu. Pero Pablo nos está enseñando que seguir Torah tiene que ver con una vida espiritual. Espiritual. ¿Amén? Muy bien. Entonces, cuando yo estoy hablando de una vida espiritual, es una vida de obediencia a la Torah, donde estamos demostrando nuestro tan grande amor por Él, porque hemos recibido un inmenso amor, ¿verdad?, a través del Mesías. Cuando nosotros vamos yendo, aquí es algo bien importante que nosotros lo podamos entender, o sea, visualizarlo. Ya estamos diciendo, nosotros estamos en la diáspora, no hay manera de que lo podamos hacer al 100, ¿sí? Sin embargo, tiene que haber un anhelo en nuestro corazón de atender las cosas santas del Eterno. Y por eso es que aquí nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver, no seguimos la tradición, y no tendría nada de malo,
pero creo que esto es bien importante, ¿sí? Que nosotros podamos seguir con todo nuestro corazón meditando y creciendo, así como lo dijo ahí, que teníamos que crecer y ser ¿qué? Plenos en el amor, ¿sí? Amén. Fomentando y no contristando el fruto del Ruach. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir a recibir instrucción y el Espíritu. ¿No lo puedo recibir ahorita? Claro que sí, todo el año. Pero acuérdense, Dios estableció citas divinas con su pueblo. Y qué mejor que nosotros haciendo a la manera que podamos en este momento, ¿verdad? Ir creciendo en el amor, entendiendo lo que es el amor, porque tenemos una cita de amor aquí. Cita de amor. Bendito sea el Eterno. Con Elohim. ¿Sí? ¿Quién establece esa cita? El Señor. Él las establece en tiempo, y ahí es donde entendemos lo que es el Moed. ¿Sí? Y yo lo veo los Moed de amor del Eterno, porque se va, ahora sí que se está citando con su pueblo, ¿sí? Y les está diciendo las formas en que lo tienen que hacer. Y es bien tremendo, porque en esas formas hay instrucción, hay mandamiento. Y a medida que yo acato el mandamiento, lo más que yo pueda aquí, no como una carga, no porque si no lo hago soy desechado, voy a llevar castigo, me voy al infierno, pierdo salvación. No, sino porque realmente le amo y yo quiero verdaderamente, como el pueblo de Israel que me escogió y por amor a la promesa, por amor al pueblo, por su amor nos escogió, decimos, ¿sabes qué? Yo quiero esa cita y cumplir en amor las instrucciones, todas las formas que Él puso para que yo pueda seguirlas. ¿De qué manera? Otra vez, a medida que yo pueda hacerlo aquí, sabiendo que no hay templo, no va a haber sacrificios, no va a haber todo eso, pero el gran amor yo ya lo recibí. Y el Señor nos está diciendo que nosotros vamos a fungir como el templo. Y de aquí en el templo voy a tener esa relación con Él bien profunda, pero va a estar en santidad, porque todo lo que estaba en el templo era en santidad. Y yo en obediencia a toda esa instrucción es que yo estoy amándole, yendo a su cita divina con toda paciencia en todas las semanas, haciendo el conteo. Haciendo el conteo. ¿Sí? Y entonces, por lo menos, como ya hemos explicado, estamos hablando del Moed, que es en lugar y tiempo. ¿Sí? Que nosotros decimos, el lugar pues no se puede hacer, yo no estoy en Israel, ni tampoco hay templo. Sin embargo, el Señor sí me está dando un lugar. ¿Sí? Y nos está dando un lugar para congregarnos, para juntos podernos, en un mismo espíritu, estar alabándole y bendiciéndole. Amén. Y ahí es donde yo empiezo a ir en ascenso en la cuenta del Homer. Y ya pasó la primera semana. Y ya va la segunda. Y ahí viene la tercera. Se va a acabar la tercera. ¿Sí? Aquí está la 1, la 2, la 3. ¿Sí? Y voy a ir sobre la cuarta. Ahorita, ¿verdad? Estamos en qué día. ¿Alguien sabe? 14, ¿cuántos 18. días? 18 días. Acabamos de entrar al 19. Acabamos de entrar al 19. Entonces empiezo ese conteo. Y empiezo verdaderamente a perfilarme a lo que Dios está esperando. No me voy a presentar con las manos vacías. Que por cierto, hablando materialmente, ¿sí? Es algo que sí podemos hacer. Y no deberíamos de presentarnos con las manos vacías. Pero lo más importante es lo que hemos estado viendo a través de estas semanas, es que la palabra de Dios dice que tengo que entregar ¿qué? Frutos nuevos. Granos nuevos. nuevos, fruto nuevo. Tengo que entregar fruto nuevo. Yo no puedo obtener fruto si no he sembrado. Y créanme que en las leyes que Dios ha establecido, dice que no puedes cegar lo que no sembraste.
quieres cosechas buenas, pero no has sembrado bien. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, así bien, para entenderlo claramente, ¿no? Si yo estoy sembrando bien, ¿verdad? Estoy sembrando en obediencia, ¿sí? Esto es, ¿cómo se dice? Grano nuevo, ¿sí? Estoy sembrando en obediencia. El sembrar en obediencia me está llevando a que verdaderamente yo estoy en amor, ¿sí? Primeramente estoy en amor a el Señor, porque he recibido tan grande amor y por eso es que obedezco, ¿sí? Y en el amor yo ahí tengo que, ¿verdad? De una manera natural y porque lo he recibido, también amo al prójimo, ¿sí? Y estoy en esta obediencia, verdaderamente queriéndome dejar tratar por Él para que yo pueda dar este fruto de grano nuevo. Cuando me llamó mucho la atención en el día, iba diciendo a los niños, indicando, ¿se acuerdan lo que vimos? Ah, sí. Y ya uno de ellos me responde, sí, tenemos que no ver por lo de nosotros mismos, no veas por lo tuyo propio, ¿sí? Sino por lo de los demás. Entonces vamos a esforzarnos para poder hacer algo por los demás y no ver por nosotros mismos, ¿sí? Y yo me quedé, o sea, sí, en mi familia y lo pensé, y dije, ¿sabes qué? Voy a ver por los de los demás. Y en ese momento que tomé la decisión, Carola se arrepintió de lo que me había pedido y ya fue a hacerlo ella. Pero lo traigo aquí. Y ¿sabes qué? Es ver por lo de ella y yo me tengo que aguantar, vamos a hacerlo, ¿sí? Y ya ella fue y arregló el problema, ¿no? Gracias a Dios. Pero me quedé, o sea, si tuviéramos eso en mente siempre, los problemas se solucionarían con mucha facilidad, porque cedemos, porque estamos viendo por lo de los demás. Ahorita que nos toca, ¿sabes qué? El amor no se irrita, ¿sí? Es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque vemos que sí hay un enojo, cuando estamos hablando de la irritación, ¿verdad? Tiene que ver con enojo, tiene que ver con enfado, ¿sí? Y hay cosas que sí nos molestan, pero el amor, porque al final de cuentas dice que que nuestro enojo no se ponga, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Entonces, en el momento que me irrita algo, porque puede ser legítimo, no se apodera de mí, sino que tomas autoridad sobre eso y lo sometes, ¿verdad?, a la obediencia al Mesías. Entonces viene esa práctica y esa meditación, y otra vez, ¿verdad? Otra vez, ya con este fundamento de lo que vimos, ¿qué es el amor? Todo lo que el Señor nos dice, empezamos a verlo. Y empezamos a ver, el amor no se irrita. Vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bendito sea el Eterno. Vivimos por el Eterno y andemos como el Eterno. No andemos en la carne, haciendo caso del sino ser el Espíritu. ¿Quién nos trajo a salvación? A la obra del Mesías. Pero todos estamos conscientes de que esto es espiritual. Y la obra del Espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, las condiciones, como ustedes lo quieran ver, nos llevó a vida. Vivimos por el Espíritu, a consecuencia de Él. El poder del Espíritu que levantó al Mesías de la muerte es el mismo Espíritu que nos está tocando para llevarnos de muerte a vida también. Pero dice, vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. Todavía no tocamos el otro, ¿verdad? Lo que sigue. Entonces, en una vida espiritual tiene que haber como fruto amor. En una vida espiritual, el fruto del amor te va a ir a hacer pedir perdón y reconocer que te equivocas. Reconocer que fuiste orgulloso, orgullosa, soberbia, que te aprovechaste. Es algo bien tremendo, ¿sí? Aquí la cosa es de que esto es algo bien tremendo, porque muchas veces, como que una especie de que los patos no le tiran a las escopetas, ¿no?
y no hemos sanado el corazón de nuestros hijos porque no tenemos la humildad para reconocer. Tenemos que tener la humildad para reconocer y pedir perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos el fruto del Espíritu. ¿Sí? Nos equivocamos. Perdóname. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos recibido perdón. Entonces, por eso nos van a deshonrar nuestros hijos. Pues para nada. Hasta donde yo entiendo, cuando los papás piden perdón, los hijos se cuadran más. Hay más respeto. Hay más respeto. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que también sus papás se dejan tratar por el Eterno. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, ¿no? Entonces, en otro tiempo, ¿verdad? Es algo bien tremendo porque las generaciones pasadas, no todos, ¿verdad? Pero gran parte de los que están en la tercera edad ahorita, nunca le dijeron a sus hijos, te amo, mi amor, te amo, hijo. Así como eres, te amo. Perdóname. Y yo sé pues las historias en mi familia, ¿verdad? Con mis gente anciana que soy también. No sucede. Y con la gente de familiares, de amigos con sus familiares, es lo mismo. Puro orgullo, pura soberbia. No, es que así no es, me tiene que respetar. Sí, tiene que respetar, pero también dice la palabra de Dios que no, ¿cómo se dice? Exasperes a tus hijos. Entonces es algo bien tremendo esto. Para los que somos padres tenemos que entender que así es. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a decir que ellos expresen ay, te amo, mamá, papá, si nunca les hemos dicho te amo, hijo mío, si te amo mucho, eres bien especial, eres una bendición de Dios para mí, eres un regalo de parte de Dios para mí? Y no expresamos nada, pero sí queremos que ellos se expresen. Nunca les hemos pedido perdón, pero sí queremos que ellos se disculpen y piden perdón. ¿Sí? Nunca les hemos enseñado lo que es vivir en el Espíritu, pero los queremos espirituales. No, pues ¿cómo pues? Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y ahorita es importante que nosotros entendamos que tenemos que sembrar para poder verdaderamente obtener el fruto del Espíritu. ¿Sí? Si se siembra correctamente y están los ingredientes adecuados, el fruto se va a dar. Se va a dar. Sería rarísimo que todo estuviera bien y que no se diera. A menos que la semilla estuviera echada a perder. Pero en este caso es imposible que la semilla esté echada a perder. Que la semilla es santa. Amén. ¿Sí me explico? Entonces el fruto tiene que darse. El fruto se tiene que dar. Hay que sembrar correctamente. Sí, hay que sembrar para poder cosechar. En todo sentido. ¿Sí? ¿Nos va a costar trabajo? Sí, sí cuesta trabajo. Acuérdense, lo más difícil aquí para que el fruto se dé es que la tierra esté en condiciones correctas. Expuesta al sol, que tenga el agua correcta, ¿verdad? Que sea la temperatura correcta, pero la tierra trabajada. La tierra trabajada. Y ya cómo nos ha pegado la vida, ¿no? Y el lugar, esto es bien tremendo, porque en lugar de que se ablande la tierra, hay veces que se endurece más. Y no puede ser de esa manera. ¿Sí? Y cuando va el disco, se topa con piedra y hay que sacarla. Hay que sacarla y continuar. ¿Por qué? Porque tiene que dar fruto. Que no se embalde todo lo que nosotros hemos vivido. Que nosotros entendamos que vale más. Que nosotros estemos bien dispuestos a que nuestro corazón esté como tierra fértil. Bien abonado. Bien abonado. Regado a su tiempo. También sin que haya una sombra que estorbe que el rayo del sol penetre y haga su labor también. Es necesario que nosotros podamos crecer en esto. Cuando nosotros vemos esto, y vamos a terminar antes, no importa. Vamos a irnos de atrás para adelante. ¿Sí? Vamos a ir a Santiago 1.
19, 22. Vamos a ver esos 3 versículos nada más. Los demás ya están, pues ahí está en internet. O lo voy a colgar ahorita y ahí lo van a poder ver y va a estar en WhatsApp también, ¿no? Entonces, Santiago 1. Hay muchos versículos que hablan sobre este tema, ¿eh? Muchos. Historias completas, ¿verdad?, que hablan acerca de esto. Ahí están los versículos que hablan acerca de Moisés, cómo Moisés se airó. Y se enojó bien tremendo cuando los de Core. Y se enojó porque hicieron esta otra cosa. Y se enojaba, ¿verdad? Y el Señor seguía tratando con él hasta que llegó al colmo de su enojo. Y en lugar de obedecer para glorificar, para darle honra al Eterno delante de todo el pueblo, ¡pum!, golpeó la piedra. Su ira fue tanto que no pudo obedecer como se le pidió. Le dijo, toca la piedra, y va y la golpea. Y, No lo representó. sí. Entonces no estaba representándolo correctamente. Entonces nosotros delante de nuestras familias tenemos que ser una representación correcta del Eterno. Amén. Entonces dice Santiago Amén. 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Elohim. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y esto es bien tremendo porque es lo que estamos hablando. La semilla, cuando es recibida con mansedumbre, va a dar fruto. ¿Sí? Cuando viene la reprensión, cuando viene la exhortación, cuando vienes a ser confrontado y sabes que estás carente de algo, se recibe con mansedumbre. No con orgullo ni soberbia. Ay, ¿por qué me está diciendo esto? No. Y desgraciadamente caemos en cosas así. ¿Y qué va a pasar? No va a dar fruto. No va a prosperar el asunto. La cual puede salvar vuestras almas, dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces todo esto, sin ponerlo por obra, pues no funciona. No sirve de nada. ¿Sí? Y vamos a Hechos 17, 16. Dice así: mientras Saúl los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahí enardecía tiene que ver con se irritaba. Entonces, ¿hay cosas por las que no debemos de irritar? Sí, sí hay cosas que nos debemos de irritar. Dice, el amor nos irrita, pero tenemos que encauzarlo en la manera correcta, ¿sí? Porque no siempre. Aquí esa es la cosa de que yo no me puedo irritar contra mi hermano, ¿sí? Yo no puedo estar enojado y creer que está bien porque el otro está haciendo mal. Ah, bueno, entonces tengo un buen pretexto para irritarme. Es que como mi esposa no hace como las cosas como yo quiero, entonces tengo un buen pretexto para irritarme. Porque los niños no me hicieron caso. Entonces, no, espérenme. En el amor no se irrita. Me puedo irritar, pero inmediatamente, ¿sí?, se toma en control. Se toma en control, se toma en autoridad. Y llevo todos mis malos pensamientos a la obediencia al Mesías, ¿sí? Y no me dejo llevar por mis malos sentimientos, sino en la obediencia al Mesías y entendiendo que he recibido tan grande amor, es que yo tomo todo eso y se encausa para amar. No tiene que ver con alcahuetear, tiene que ver con amar. De hecho, la disciplina, ¿sí?, es un ejemplo de amor. Pero hay que entender cómo es que se tiene que hacer la disciplina. Ser verdaderamente sabios para poder disciplinar. Mateo 5:22. Es Apocalipsis. Mateo 5:22. Y con esto vamos a terminar. Amén. Bendito sea el Eterno. Todavía no lo domino esta Biblia.
Ok. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, que aquí lo ponen como cabeza hueca, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, es decir, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Entonces, aunque una persona haga tonterías, no me puedo dar, yo no tengo ningún derecho a ofenderlo, decir, cómo eres tonto, cómo eres fatuo, cómo eres, y la otra palabra que se usa aquí mucho, ¿no? Ay, Señor. No, aunque esté haciendo una cosa de esa naturaleza, ¿verdad? Una tontería, por no llamarlo de otra manera. No podemos airarnos y dejarnos llevar que nuestra lengua empiece a hablar lo que no. Tiene que someterse ese mal sentimiento y que empiece a fluir el fruto del amor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo dejo salir lo que no debo dejar salir, estoy haciendo que mi tierra se endurezca. Y se trata de que se ablande para que se dé fruto. Entonces, hermanos, en este tiempo es bien importante que yo esté verdaderamente sembrando correctamente. Esto lo tenemos que hacer toda la vida. Pero aquí se nos está dando una oportunidad de 7 semanas, ¿sí? Para poder sembrar bien y poder cosechar y llevar grano nuevo delante del Señor. Que no sea, ¿sí? ¿Cómo se dice? El Elías de siempre, sino porque se dejó trabajar y está meditando, ¿verdad?, en las cosas del Señor y está verdaderamente entendiendo, no me debo irritar, tengo que ver por el bien de los demás, debo de quitar la envidia de mi corazón, no puedo permitir que yo siga, ¿cómo se dice?, teniendo celos por los demás, por lo que tienen los demás. No puedo permitirlo. Tengo que verdaderamente, ¿sí?, ir delante del Señor y que Él trate conmigo y entender que el tan grande amor que yo he recibido tiene que fluir para que yo dé. ¿Sí? Tiene que ser de esa manera. Entonces, de esta manera, fíjense qué tremendo, hablando del templo, cuando estaban hablando del templo y todo lo que tiene que ver con el templo, las purificaciones, cada vez que se hacía una fiesta, los bautizos o bautismos, como los hemos conocido, ¿sí?, se daban cada vez que se iba a tener una ceremonia en el templo. Tenías que ir lavado, de ahí sale toda la cultura del bautismo. Es que es una vez y para siempre y para el Señor. No, espérame. No necesariamente, sí de salvación, sí de recibir al Señor como la primera vez, pero los lavados rituales eran cada vez. Había un lugar, porque estaban es que si no te circuncidas no puedes festejar el Pesaj. No, espérame, cuando estamos hablando de festejar el Pesaj, tiene que ver con que en la ciudad santa que Dios escogió no podía entrar incircunciso. Aquí no estamos ahí, pues. Ahora, que si la persona se quiere circuncidar está bien. Lo que yo quiero enseñar ahorita es que cuando nosotros estamos hablando de las cosas espirituales, no te puedes acercar a las cosas santas espirituales si no estás circuncidado de tu corazón, y eso sí estoy seguro. Tiene que completarse. Tienes que ser lavado para poderte acercar a las cosas santas del Señor. Entonces la falta de amor, la falta de verdaderamente humillación delante del Eterno, ahí no lo vamos a engañar, y vamos a ir a las fiestas y vamos a traer el mismo grano viejo, seco, que no ha caído a tierra para morir y dar fruto. Va a ser lo mismo de siempre, sea amargura, sea enojo, sea egoísmo, sea que busca siempre lo tuyo y no lo de los demás. Y la lista está bien grande, ¿no? 1 Corintios 13, del 4 en adelante. ¿Sí? Entonces tengo que ver que verdaderamente el Señor esté trabajando en esto conmigo. A mí me ha bendecido mucho porque no dejo de pensar en todo esto. Estoy así, todo el día. Estoy barriendo, estoy haciendo esto, me tengo que ir en el carro y voy pensando en esto, estoy meditando en esto.
¿sí? Yo creo que es un muy buen paso, porque al final de cuentas, lo que meditas en tu corazón, lo que tú estás rumiando en tu mente, eso es lo que vas a llevar a cabo. Si tú estás meditando en nada con respecto a esto, nada vas a obtener. ¿Sí? Entonces tenemos que verdaderamente pensar así como la palabra de Dios nos lo muestra. Amén. A final de cuentas, yo sé que lo estoy transgiversando el versículo un poquito, ¿verdad? Porque dice que la abundancia del corazón habla la boca, pero yo te puedo decir que la abundancia de tus pensamientos son tus acciones. Tarde o temprano, si sigues pensando en esto, ¡pum!, vas a caer en eso. ¿Sí? Tenemos que llevar nuestros pensamientos a la obediencia al Mesías y verdaderamente llegar con grano nuevo delante del Señor. Señor, ¿sabes que es la primera vez? Es más, empecé tarde, perdóname, pero aquí está algo nuevo. Aquí está poquito, un puño, pero es nuevo. Y el hombre es una medida, es una medida. No podía ser menos, ¿sí? Yo lo entiendo eso, pero yo sé que el Señor está actuando en misericordia. Desde el momento que ya estamos aquí en esto, está actuando en misericordia. Que Dios tenga misericordia. No dejemos pasar esta semana sin hacer nada. Hay que tomarlo, hay que meditar en ello. Escríbelo. De los versículos que se están tomando, escribe las ideas ahí en un papelito, llévatelas, léelas. Lo que te está pegando en tu corazón, lo que la palabra te está apuntando, así, pum, te está apuntando, mira, aquí eres culpable. Tómalo con mansedumbre, no te irrites. Tómalo con mansedumbre. Y dices, bueno, Señor, pues sí es cierto, me cae mal y todo, pero es verdad. Trata conmigo en este asunto. Con mansedumbre. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Manso y humilde. Amén. Okay. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Esto se entendió? Hay una conexión. La cuenta del Omer es conexión, no se separa. ¿Qué quiere decir? Pesaj, la fiesta de primavera, no ha terminado. Acuérdense que son fiestas agrícolas. No ha terminado. Esto continúa. Pero todo esto agrícola nosotros tenemos que verlo en lo espiritual. Que el Señor nos revele más y más acerca de toda esta enseñanza espiritual para llevarnos a un lugar más alto. A un lugar más alto. ¿Sí? Si alguien quiere comentar algo, adelante, hay tiempo. También en ese día de Shavuot hizo pacto matrimonial, ¿no? El Señor con su pueblo. Así es. O sea, como diciendo, te comprometes conmigo y yo me comprometo contigo. Así es. Y el pacto matrimonial está establecido en Éxodo capítulo 19, Shemot 19. ¿Sí? Entonces ahí habla acerca del compromiso que se estaba queriendo establecer. ¿Sí? Entonces qué importante, ¿no? ¿Sí? Todo el camino que nos lleva para, ¿verdad?, hacer lo que sería la Ketubá, sería la Torah. Lo que sería el contrato matrimonial es la Torah, empezando con los 10 mandamientos, las 10 palabras en realidad. ¿Sí? Y hay un sello doble, ¿verdad? Porque se sella con papel, pero la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, a través de Pablo nos dice que el Espíritu son las arras. Hay un sello también en el Espíritu. ¿Sí? Y por ejemplo también ahorita en estos días de la cuenta del Omer, como tú comentaste en un Shabbat, que es necesario que la semilla muera, ¿no?, para que dé fruto, y a veces la muerte no es dolorosa, o sea, que nos duele a veces sacar ciertas emociones de nuestra vida, ¿no? Es doloroso. Entonces es un tiempo también de aflicción, de estar afligiendo nuestra alma y decir, ¿en qué estoy mal? No me había dado cuenta que tenía este defecto, no me había dado cuenta, y pues duele, ¿no?
Es morir a ti mismo también. Sí, totalmente. Morir a ti mismo. Totalmente tiene que ver con eso. Que ahí donde entra que tenemos que ser como niños. ¿Sí? No ser duros, no ser orgullosos, no ser soberbios, sino con mansedumbre, con humildad. ¿Sí? Ahora sí que asimilar entre comillas, el castigo, la disciplina que se nos está aplicando porque hay algo que no está correcto. Y duele. Duele, y más cuando nunca se ha practicado. ¿Sí? Oramos. ¿Hay alguien que quiera hacer otro comentario? ¿Todo bien? Uy, qué bien expliqué. Muy bien. Bendito Abba, te damos gracias, Señor, porque seguimos en la cuenta del Homer. Te pido en el nombre de Yeshua que, así como lo hemos aprendido, que tu Ruach nos lleve al amor, nos lleve a la comprensión de tu palabra, y que seas tú honrado. En estos días que faltan, Señor, en especial este 19, oramos para que todo el que esté leyendo estos versículos sea tratado de acuerdo a tu espíritu, y que se pueda dar ese fruto, que podamos presentar el grano nuevo. Ten misericordia y ayúdanos a entender que el amor nos irrita. Si somos irascibles, si somos ahora sí que de mecha corta, como se dice, que vayamos delante de ti, que seamos más tolerantes, que tengamos más paciencia, que seamos verdaderamente capaces de soportar a los demás, así como nos han soportado, y principalmente nuestro Mesías. En tus manos estamos, en el nombre de Yeshua. Vivifícanos, quita la muerte, lo seco, lo que no da fruto de nosotros. Pódanos, Señor, y que podamos darte honra, porque en esa podada que duele vamos a poder llevar mucho fruto. Que así sea para tu honra. Ayúdanos a tratar con los que más amamos, a pedir perdón a nuestras esposas, a nuestros esposos, nuestros hijos. Ayúdanos a verdaderamente reflejarte, y que en ningún momento nos tachen, Señor, de hipocresía, de faltos de entendimiento. Ayúdanos, te necesitamos. Yo te necesito y te pido que me ayudes, porque sé que me falta para amar así como tu palabra lo dice. La meta no se ha cumplido, y yo sé que tengo que seguir corriendo la carrera. Que así, Señor, toda la congregación podamos seguir corriendo la carrera, y que no nos cansemos de escuchar las mismas cosas. Ayúdanos a entender que no se ha completado la enseñanza si no hemos puesto por obra. Si lo pusimos por obra y no perseveramos, verdaderamente no se ha dado, no lo hemos comprendido, no se ha hecho de acuerdo a tu propósito. No ha sido en fe, en esa fe que pone por obra y que persevera. En tus manos estamos, Señor. Sea honrado y glorifícate a través de nuestras debilidades. En el nombre de Yeshua, por los méritos del Mesías, que así sea, bendito Abba. Amén. Amén.